La tía no hallaba qué responder. Enclavijadas las manos, quería levantarse, echarse a los pies de Agustina, llorar, gritar, nada. La vergüenza, el pesar, el remordimiento. ¿Cuántas sensaciones punzantes puede tener un alma honrada que ha cometido una falta, aunque sea involuntaria? Tantas así se retrataban en la fisonomía martirizada y casi moribunda de la infeliz mujer, hasta el grado que Agustina misma tuvo que ocurrir en su ayuda. Serénese usted un poco, señora, y refiérame con verdad lo que ha pasado con esa desgraciada criatura. ¿Ha muerto? Grandísimo pesar para la condesa, pero quizás sería mejor que... No, señora, no ha muerto, porque en el acto lo habría avisado a usted, y como dice, habría sido un beneficio que Dios habría hecho a mi sobrino y a la señora condesa. Lo habría sentido, porque lo amaba como mi hijo, pero estaría tranquila y resignada. Entonces, me asusta usted, diga por Dios, y acabaremos las dos por sufrir este nuevo martirio. Verá usted, continuó la señora Robreño, con una voz todavía tan trabajosa y aterrorizada como si acabara de suceder lo que iba a referir, mi costumbre ha sido. Desde hace muchos años, el ir a la villa de Guadalupe el día 12 de diciembre y pasar todo el día en la catedral, en el cerro y en la capilla del Pocito. Tomé un coche por todo el día y llevé a la nodriza con el niño, no queriendo dejarlo, y en el curso del día no me despegué de él, y donde yo iba, allí también iba la nodriza y el niño. Había mucha gente y yo no quería que lo fuesen a lastimar a la salida y la entrada de los templos. Ya en la tarde salimos a tomar el fresco y a buscar el coche, que no tardamos en encontrar. Se acercó e íbamos a montar en él. La desgracia, la fatalidad, la voluntad de Dios, y no sé, me vuelvo loca al recordar lo que pasó. Quería que el niño tuviese una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe. Mira, Josefa, le dije a la nodriza, en un momento voy a comprar una medalla. Pronto vuelvo y nos iremos. Mucho cuidado con el niño. Ya sabes, aquel coche amarillo que está junto al portal es el nuestro. Si me dilato, ve y monta en él, porque la tarde está fría y será mejor que no le dé el aire al niño. Entré en la iglesia a comprar la medalla. Me dilaté en verdad porque había mucha gente comprando medidas y medallas. Cuando volví, no encontré a la nodriza, que dejé cerca del convento de las Capuchinas. Me dirigí al coche, nada. Interrogué al cochero y la había visto pasar corriendo sin el niño. No caí muerta, porque Dios es grande y porque creo que me ha dejado la vida para que pague mi descuido, mi crimen, doña Agustina, pues es que es un crimen no haber cuidado como debía la prenda más preciosa que me entregó mi sobrino. ¿Y qué? Entré a la iglesia, le interrumpió la señora. Registré hasta los últimos rincones, pregunté a todo el mundo, encargué al sancristán, a las vendedoras de tortillas, a los cocheros, a todo el mundo que me buscasen a la nodriza, ofreciéndoles dinero, mucho dinero. Vagué y corrí como una loca por toda la villa. Subí al cerro, entré y salí a las capillas no sé cuántas veces y examiné y sin fuerzas subí al coche y cerca de las 10 de la noche regresé a esta casa, donde conservaba una remota esperanza de encontrar a la nodriza. Nada. En la tarde se me presentó bañada en lágrimas. ¿El niño? Le pregunté apenas la vi. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho de él? Lo tienes, ¿no es verdad? La pobre mujer. Sí, pobre, porque no fue más que un descuido como el que yo tuve. No hizo más sino arrojarse a mis pies y sollozar hasta sofocarse. Fue un instante, me dijo cuando pudo hablar, y lo juro por la sangre del Señor, fue un instante el que dejé al niño entretenido y gateando y me puse a hablar con mi marido, al que hacía más de 2 meses que no veía. Cuando volví la cara, el niño había desaparecido. Toda la noche, todo el día de hoy lo he buscado. Máteme usted, mándeme a la cárcel, a todo estoy dispuesta. ¿Qué había yo de hacer si yo era más culpable que ella? Agustina y la señora Robreño se pusieron sus pañuelos en los ojos y media hora lloraron silenciosamente. Matiana, inspirada, según ella creía, por la Virgen de Guadalupe, aprovechó el momento en que la nodriza, entusiasmada por las caricias del marido, se apartó a un rincón del convento, se apoderó del chicuelo y trotando en la fría tarde de diciembre, atravesó el solitario llano de Zacualco. Ya el lector sabe la suerte de Juan, oprimido como en un molino entre las supersticiones religiosas y las supersticiones nobiliarias. Ya que hemos echado una mirada retrospectiva antes de volver al juzgado de lo criminal, diremos que los proyectos de Mariana cayeron y acabaron ante la severidad del conde de su padre. Iba y venía a México, unas veces dejaba a su hija en la hacienda bajo la estrecha vigilancia de don Remigio,
Otras, en cambio, la traía a la capital, hacía que se vistiera con el mayor lujo, que se adornase con los mejores alhajas de su difunta madre, y la presentaba y la llevaba a visita en casa de sus parientes y de toda la nobleza. Una noche le dio la humorada y la llevó al teatro, al palco del Marqués de Rivas Cacho. Pocos de los concurrentes oyeron con atención la ópera hoy olvidada, Elisabetta, reina de Inglaterra. Mariana llamó la atención por su hermosura y por sus joyas que relucían en su pecho, en su cabeza, en su corpiño. Los nobles y no nobles, muchos de los cuales tocaban en la ruina, formaron diversos combinados proyectos: mujer bonita, noble y con dinero, qué ganga. El conde del Saúz, no obstante la aversión que tenía a los marqueses del Valle Alegre, como Mariana se iba haciendo grande, no pudiendo hacer cosa mejor, formó el proyecto de casarla con el primogénito, con el mayorazgo. No estaba bien de intereses, tenía muchas deudas, las haciendas estaban hipotecadas, pero esto no importaba mucho, al fin era noble. El conde, al llegar a la casa de vuelta del teatro, anunció a su hija la resolución de casarla con el heredero de la casa de Vallalegre. Mariana no respondió ni una palabra. La noticia la dejó fría como una estatua de mármol. ¿Tendría que sufrir nuevos martirios, nuevas contrariedades? ¿Quién sabe lo que sucedería? No pudo menos de levantar los ojos y echar a su padre una mirada de desdén, casi de desafío. El conde se la correspondió y tuvo movimientos nerviosos. Quién sabe lo que querría hacer, pero se dominó y entró a su recámara, dando con la puerta en la cara a Agustina que, como de costumbre, salía de la alcoba después de haber puesto la luz y arreglado la cama. La aparición de Mariana en el teatro fue como una de esas luminosas lluvias de luceros que caen del cielo en el mes de diciembre. El conde y su hija marcharon a la hacienda y los proyectistas que esperaban muchacha bonita, noble y con dinero quedaron cruzados de brazos. Ausente Mariana, la señora Robreño y Agustina convinieron en ocultar el suceso y dar al niño por vivo, robusto y creciendo cada vez más gracioso y bello. Y al echarse sobre la conciencia esta mentira, prometieron también seguirlo buscando por todos los medios posibles. No podían ocurrir al gobernador ni a las autoridades de la ciudad y de los pueblos, ni poner avisos en los periódicos, porque eso hubiera sido lo mismo que publicar la deshonra de Mariana y de la noble y antigua casa del Saúz. Si Juan o Mariana volvían a México, ya pensarían lo que debía decírseles, o quizá para entonces se habría encontrado el niño perdido. Pero pasaron días y días, el niño no apareció. Y este pesar, añadido al que tenían diariamente con las noticias de la miserable vida de Tules, influyeron en el ánimo de Agustina y la redujeron al precario y lastimoso estado que hemos procurado describir al principio de este capítulo. Volveremos, y ya es tiempo, por el rumbo de la acordada. Cuando los dos piquetes de tropas salieron cada uno para el lugar que se les había designado para prestar mano fuerte en caso necesario para la aprehensión del asesino de Tules y sus cómplices, el licenciado Crisanto tuvo un momento lúcido y una oportuna reflexión le vino a la cabeza con la velocidad de un relámpago. Salió de la oficina y le ordenó al portero que corriese tras el piquete que se dirigía a la casa de don Juan Manuel y lo hiciese regresar al cuartel. ¿Qué barbaridad iba yo a hacer? Un escándalo sin resultado y un golpe en vago tal vez. Y luego el conde, a quien no conozco pero del cual tengo las peores noticias, no se quedaría callado y un día u otro se me vendría encima personalmente a las estocadas y no le faltaría ni razón ni pretexto. Además, su influjo con las personas del gobierno es seguramente mayor que el que yo tengo. Borrico, si no soy más que un borrico, y si así sigo en mi carrera, en vez de ministro de justicia, ni alcalde de mi pueblo seré, pero vamos, a tiempo enmendé el disparate. Ya estoy tranquilo y concluyó su monólogo porque oyó ruido de armas y con sus propios ojos vio que el piquete de tropas había entrado al cuerpo de guardia. Continuó paseándose y meditando hasta que, como hemos visto, se le presentaron los supuestos cómplices. Es menester reponer las actuaciones, dijo Crisanto al escribano luego que quedaron solos. Íbamos a cometer una torpeza, poner en la cárcel a 4 o 6 mujeres, criadas o lavanderas o dulceras y a otros tantos hombres vagos y malentretenidos. Como hay en México, nada tiene de extraño ni hay responsabilidad alguna, pero atacar a mano armada la casa de un particular rico, de un conde, eso ya es grave. Mandé retirar el piquete de tropa a tiempo. Esa era mi opinión privada, señor juez, y no se canse usted, las leyes no se han hecho para los ricos ni la justicia habla con los poderosos. Llevo muchos años de experiencia, he servido al lado de jueces muy severos y jamás se ha logrado el castigo de un rico o de una persona de alta significación política.
Repondremos las actuaciones, y el notario tomó papel limpio y comenzó a escribir. Lo que debemos hacer, continuó el juez, es que usted mismo vaya mañana a la casa del conde, con una orden del juzgado y un soldado con su bayoneta, por lo que pueda suceder. Si el conde está en su casa, lo trata usted con el mayor miramiento y cortesía, y le asegura que el juzgado, solo por cumplir con su deber, manda registrar la casa donde, según declaraciones y denuncia, debe haberse escondido el asesino, sin que él tal vez lo sepa, y que, en fin, usted es práctico en estos asuntos y sabrá pendolear las cosas del modo que podamos tener siquiera indicios de la culpabilidad del conde, y entonces ya será otra cosa. En cuanto a esas gentes, ya irán diciendo la verdad. Entre tanto, en la cárcel están muy bien. Al día siguiente, antes de mediodía, el aldabón de la casa de don Juan Manuel resonó de una manera imponente y lúgubre contra el mascarón de bronce. El escribano entró y el soldado con su bayoneta quedó paseando con disimulo por la calle. El conde y Mariana estaban en la hacienda, Agustina en su cuarto, leyendo sus libros devotos y rezando sus oraciones. Triste, abatida, enferma, porque sus esfuerzos habían sido inútiles. Pasos, dinero gastado, mozos y correos por los pueblos, mujeres que no tenían más oficio que preguntar e indagar sobre niños huérfanos o abandonados. Muchas veces fue interrogada Jipila en su puesto de herbolaria o en la esquina de Santa Clara, pero no dijo nada, ni cómo había de decir. Así todo fue inútil, y el pesar y el remordimiento acababan también con la vida de la tía de Juan Robreño. Este había escrito que estaba decidido a arrostrar la muerte y a presentarse a la autoridad militar en la capital, que quería ver a su hijo, casarse con Mariana para salvar su honor y morir fusilado con el valor que mueren los soldados mexicanos. Era una locura, pero de todo era muy capaz Juan Robreño, y cuando resonó el aldabón, dio un vuelco en el corazón de Agustina, que temblorosa y demudada se asomó por entre las macetas marchitas y empolvadas del corredor. En vez de Juan Robreño, a quien esperaba de un momento a otro, se encontró frente a frente con una persona desconocida, que sin saber por qué le inspiró más miedo que el fugitivo a quien aguardaba. Un asunto muy grave me ha obligado a venir a esta casa, y enviado por el juez, deseo hablar un momento con el señor conde. El señor conde hace meses que está en la hacienda, le contestó Agustina, ya un poco tranquila, pues estaba acostumbrada, con motivo de los asuntos de la casa, a recibir visitas de curiales y notificaciones de los jueces. Si me engaña usted, sepa que incurre en una grave responsabilidad y perjudica a los mismos intereses del conde. Digo la verdad, y si de asuntos se trata, puede usted entenderse con su abogado, que es el licenciado Lañeta. Todo el mundo lo conoce. Y cómo que sí, respondió el escribano, pero se trata de un asunto personal. Y una vez que el señor conde está ausente, me permitirá usted que registre la casa sin que haya necesidad de usar la fuerza. En la calle está un soldado y una señal mía vendrán del cuartel los que se necesiten. Ni que Dios lo permita. ¿Para qué traer soldados a la casa del señor conde?, repuso Agustina. La noticia, aunque yo no se la diera, le iría a la hacienda y estoy segura que vendría a matar al que le hubiera hecho la ofensa de introducir tropa en su casa. ¿Pero qué quiere usted? ¿Qué busca? ¿Por qué registrará así una casa noble y honrada? Aquí tiene usted la orden del señor juez, le contestó el escribano enseñándole un papel. Dígame si obedece o no, que es lo que necesito saber. ¿Y qué quiere usted que haga? Pase por todas las piezas de la casa. Agustina, seguida de las criadas que habían asomado la cabeza al oír la voz desconocida, sirvió de guía al escribano, que registró cuidadosamente hasta los rincones, admirando más los muebles antiguos, las preciosidades artísticas, las armas, las ricas sobrecamas de China, la vajilla de plata maciza colocada en los aparadores, los espejos y lámparas de Venecia, que no buscando a un reo, a quien sabía que no había de encontrar allí. «Ya ve usted, señora», dijo el escribano, después de haber dado vuelta a la casa y salir por la parte opuesta por donde había entrado, que conforme con las instrucciones del señor juez me he portado con toda moderación y así espero que usted escriba al señor conde. Nada se ha tocado, nada se ha quitado de su lugar y solo por fórmula o más bien por admirar la sobrecama china la he levantado un poco y mirado debajo de la cama. «Es mucha la verdad», le contestó Agustina, «y así lo diré al señor conde, que acaso vendrá pronto, pero ya que usted ha registrado la casa, me podrá decir el motivo. Creí haberlo referido al enseñarle la orden del juez, pero es verdad, con tantas cosas que tengo en la cabeza se me había olvidado. He venido en busca de un reo que, según denuncia que recibió el juzgado, debía hallarse oculto aquí, seguro de que no sería buscado en una casa como esta, es decir, que había tomado iglesia, como sabrá usted que se hacía en otros tiempos,
Un asesino que lograba entrar en un templo se consideraba a poco más o menos salvado, pero hoy ya se acabó eso y todos somos iguales ante la ley. ¿Pero qué clase de reo podría encontrar asilo en esta casa y con mi consentimiento? ¿Se figura usted acaso...? Nada me figuro, señora. Ese reo que busco es nada menos que autor de un asesinato y se quedaría usted horrorizada si supiese los pormenores. ¿Cómo, señor juez, señor escribano? No sé lo que es usted, pero explíquese por Dios, ¿por qué venía a buscar a ese hombre aquí? Porque su mujer ha sido criada y educada en esta casa, y de aquí salió para casarse. Después de casada marchó con su marido a la hacienda y después, el juzgado ya tiene todos los hilos, y nada pierdo en decirle a usted esto, porque de una manera o de otra nos ha de ayudar usted a descubrirlo. ¿Y después qué? ¿Después qué? Acábemelo de decir, por Dios, le interrumpió Agustina con creciente agitación. Creo habérselo dicho a usted ya desde que entré. La asesinó. ¿A quién asesinó, por Dios? ¿A quién? Pues a su mujer. ¿No comprende usted? Y esa mujer se llamaba Tules. Así consta en las diligencias. Pero eso no es verdad. Ojalá y no lo fuera. En la acordada está su cadáver hecho pedazos. Jesús sacramentado. Tules asesinada. Mi pobre Tules, mi hija y yo. Yo que la casé con ese malvado. Y yo he tenido la culpa. Yo la he matado. Agustina, sofocándose, no pudo decir más, y habría caído en el suelo a no ser por los brazos de las criadas que la recibieron y la llevaron casi exánime a su alcoba. El escribano, no obstante su carácter frío y lo acostumbrado que estaba a esas escenas semejantes, no pudo menos que compadecer a la camarista y se retiró convencido de que no podría estar allí oculto el reo, y que el conde poca o ninguna parte había tenido en tan trágico suceso. Salió de la casa, ganó para el juzgado y dio cuenta al juez de las diligencias que había practicado y la impresión que la noticia hizo en el ama de llaves. A los 2 días de estos sucesos, el Eco del Otro Mundo publicó un suelto. Las activas providencias dictadas por el integérrimo juez don Crisanto han dado por resuelto el descubrimiento de los autores y cómplices del horroroso asesinato cometido en la casa de vecindad de la Estampa de Regina. La causa se sigue con actividad y pronto será satisfecha la vindicta pública con la muerte de los culpables. Debemos añadir que estábamos mal informados y que ningún marqués ni conde tiene que ver, ni está mezclado, ni de cerca ni de lejos, en este horroroso crimen. Como había en la ciudad 4, 6 o más marqueses se alarmaron, tuvieron una junta y resolvieron pedir explicaciones a la redacción, quedando encargado de sostener el lance del marqués del Vallalegre, que había tomado lecciones de esgrima con el chino. No llegaron las cosas a mayores y el redactor, que hizo reflexiones análogas a las que había hecho el juez, no tuvo dificultad en hacer cuantas aclaraciones se le exigieron. Agustina perdió el habla y el conocimiento. Las criadas, fieles y solícitas, se detuvieron en el trabajo. Unas fueron por el médico, otras quedaron atendiendo a la camarista y las que más querían a Tules corrieron a la Diputación y a la Acordada para reclamar su cadáver y enterrarla decentemente. Pero pena perdida. En ese momento era tirado en un carretón y encima de sus blancas y frías carnes iban el borracho abotargado y el cohetero carbonizado y hecho un chicharrón. 29. El puerto de San Lázaro. Imposible de creer que en una ciudad como la capital de la República Mexicana, situada en la mesa central de la altísima cordillera de la Sierra Madre, pueda haber un puerto, pues lo hay, muy importante y concurrido. Es el puerto de los Lagos del Valle. Lagos que, si en la estación de las lluvias amenazan derramarse sobre la ciudad por falta de las obras hidráulicas necesarias para contenerlas y darles salida, contribuyen, como lo dijo el barón de Humboldt, a que el clima de México sea uno de los más suaves y benignos del globo. Tendidos en el valle, como inmensos espejos donde se retratan las altas montañas, saturan la atmósfera de la humedad necesaria, aumentan la belleza del paisaje, proporcionan trabajo y alimento a la clase indígena y medios fáciles de comunicación con las poblaciones situadas en un radio de 10 o 12 leguas. Quietos y tranquilos en el invierno, en el verano las tempestades y trombas de las montañas vienen a descargar en ellos el horroroso estrépito de rayos, granizo y viento, y sus aguas, aumentadas considerablemente de volumen, levantan olas, como las de la mar, que no pocas veces han hecho naufragar escuadras enteras de canoas cargadas con los granos y productos valiosos de las haciendas de Chapingo y Tepetitlán. El lago de Texcoco es de agua salada y el más histórico y célebre de todos porque era una especie de mar interior que separaba a los imperios de México y de Texcoco. Los aztecas, en tiempos remotos y después de una peregrinación más larga que la de los israelitas a la tierra de promisión,
Llegaron al lago de Texcoco, vieron el águila parada sobre un nopal, teniendo en sus garras una culebra, que es el emblema de las armas mexicanas, y se detuvieron por orden de su dios. Fundaron una ciudad y más adelante, por medio de atrevidas expediciones y conquistas, aumentaron el territorio y lograron que el imperio fuese célebre realmente hasta el día de hoy, pues los historiadores más eruditos y los hombres más eminentes en las letras se han ocupado de esta extraña historia que no tiene igual en el mundo y que aún está llena de misterios que no ha sido posible descubrir. Los aztecas tuvieron que sostener guerras terribles con la República de Tlaxcala, que quería conquistar no la nación, sino la sal de que carecían sus habitantes. Los lagos varían de nivel, derraman los unos sobre los otros y se comunican por canales construidos desde el tiempo de los aztecas. Sus orillas están como salpicadas de pueblecillos de indígenas con sus jacales de tule o de piedra suelta, techados con las fuertes hojas del maguey y forman un pintoresco y variado escenario desde las alturas, pero examinados de cerca se encuentra la tristeza y la miseria. En los tiempos de la grandeza y preponderancia del imperio mexicano que, como Alemania hoy, logró establecer la hegemonía entre las repúblicas y monarquías que lo rodeaban, en esas poblaciones ribereñas reinaba la vida, la abundancia y el movimiento. Tenían 20 veces más habitantes que hoy, se dedicaban a la pesca, a la agricultura y al comercio, y sus embarcaciones navegaban día y noche e iban a atracar cerca de los palacios de los emperadores. Nada era también comparable al esplendor, riqueza e industria del reino de Texcoco en los tiempos del filósofo rey Netzahualcóyotl. A pesar de la conquista, de las guerras civiles, de las enfermedades, pestes y todo género de calamidades que durante siglos han caído sobre sus pueblos, conservan restos de su actividad y bajo una apariencia de desolación y ruina existe un comercio activo entre la gran ciudad y aldeas, y las aguas de los lagos y de los canales están surcadas por multitud de embarcaciones. En ciertas épocas del año, en la Semana de Dolores, por ejemplo, el comercio solo de las flores parece increíble, pero importa miles de pesos y el extranjero que visita el país con algún interés histórico o con la fatuidad, ignorancia y malevolencia de algunos viajeros franceses encontrará mucho que le dé una idea de los tiempos anteriores a la conquista. Las indias aseadas, con su liso cabello negro, sus blancos dientes que enseñan con franca y sencilla risa, vestidas con huipiles y enaguas de telas de lana o de algodón de colores fuertes, y conduciendo hábilmente sus ligeras chalupas llenas de legumbres o de flores, presentan un aspecto pintoresco y un tipo agradable que no se puede encontrar en ninguna parte de Europa, y que no es tampoco el de los isleños, flacos, demacrados, desnudos, de un color pardo negro, que forman a la vez la delicia y el desprecio de los navegantes de largo curso, y que en todas posiciones y con cualquier motivo vemos continuamente reproducidos hasta el fastidio en los grabados de madera de los periódicos pintorescos.